Que Dios les bendiga. Para este caso me pidieron si podía hablar acerca de este tema, así que con la ayuda del Señor vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera. Y nos vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 8. Vamos a hablar acerca de la ofrenda. Primero tenemos que entender, ¿verdad?, que esto es un don, el dar. Y vamos a situarnos a mitad de este versículo. Dice, si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Entonces, la aptitud o la capacidad de poder dar con generosidad, de poder dar, porque hay personas que se deleitan en dar, es porque es un don. Y dice Pablo, ¿verdad?, que anhelemos los mejores dones, que nosotros le podemos pedir al Señor, si queremos tal don, se lo podemos pedir a Él y Él nos la dará. Hay personas que les agrada mucho más estar dando, ¿verdad? Y eso es debido a que tienen este don. Ahora vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 9 versículos 6 al 15. 2 de Corintios 9 del 6 al 15 dice así. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recompensadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos, y cuando llevamos sus ofrendas a los que necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfacerán las necesidades de los creyentes en Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo, y ellos orarán por ustedes con un gran cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Entonces, ¿verdad? Vamos a ver distintos puntos de lo que es una ofrenda, cómo se debería de dar, ¿verdad? Y nos vamos a basar siempre en este capítulo. Entonces, iniciando, nos dice, ¿verdad?, en el versículo 6, que recuerden, dice, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Entonces, podemos ir a Gálatas capítulo 6, versículo 7, donde se nos dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. En la medida que sembremos, así también vamos a cosechar. Si nosotros sembramos en buenas acciones recibiremos de parte del Señor. Pero no lo debemos hacer con la intención de recibir algo a cambio, sino con la intención de dar. Y como consecuencia, ¿verdad?, que Dios es justo, entonces vendrá esa recompensa, pero no por la que estemos buscando, sino porque Dios es justo y así lo ha decidido Él. Seguimos, versículo 7. Cuando uno decide, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y hasta de sobra para compartir con otros. Entonces primero dice que el dar debe nacer en nuestro corazón, debe ser voluntario, no debe ser impuesto, porque entonces no estamos agradando al Señor. Dice, ¿verdad?, que cada persona debe decidir en su corazón, es decir, Dios mueve en el corazón de cada persona cuánto puede dar según a la capacidad que esta persona tenga. Entonces dice, ¿verdad?,
Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Es decir, que si yo lo estoy dando por obligación, porque me lo impusieron, o de mala gana, o con enojo, porque para que no digan que no di nada, entonces es mejor no dar, porque estamos desagradando a Dios. A Dios le agrada que lo hagamos con todo nuestro corazón, y más adelante vamos a ver ejemplos de esto. Ahora vamos a ir un poco aquí atrás a 2 Corintios capítulo 8, versículos 12 al 14, que nos dice así: todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo, y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes deban dar, que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera habrá igualdad. Entonces vemos que en el capítulo 9 nos decía que debemos decidir en nuestro corazón cuánto dar. Y el Señor, ¿verdad? Siempre nos va a poner en nuestras manos cuánto es la capacidad que nosotros podemos dar. Por eso dice en 2 Corintios 8:12: todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo, y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Dios no nos va a pedir algo que no tenemos en nuestras manos. Entonces, cuando lo tenemos en las manos y Dios nos lo está pidiendo, ¿verdad? Lo debemos dar. Y dice que lo debemos dar con entusiasmo, con alegría. Debe nacer en el corazón de cada persona. Si no nace en nuestro corazón, es mejor no hacerlo, porque entonces no estamos agradando al Padre y es en vano. Dice la palabra que podemos hacer muchas cosas, pero si no las hacemos con amor, de nada sirve. Podemos entregar incluso hasta nuestra propia vida, pero si no es con amor, es en vano. Entonces, todo lo que hagamos debemos hacerlo con amor, también es considerando que es como para Dios. Dice, seguimos, versículo 13. Claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera habrá igualdad. Entonces dice, ¿verdad?, que no debemos nosotros el estimar o escatimar dar, porque ahora nosotros podemos tener en abundancia y debemos ser generosos con los que pasan necesidad. Más adelante puede que las personas que nosotros ayudamos estén en abundancia y nosotros tengamos necesidad, y asimismo unos y otros nos debemos ir ayudando. De esta manera vamos a agradar al Padre. Y vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 29, para que veamos que es Dios quien provee, por como decía, ¿verdad?, que Él provee la semilla. Dice así: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Para que podamos darte algo a ti. Todo lo que tenemos ha venido de ti, y te damos solo lo que tú primero nos has dado. Absolutamente todo lo recibimos de Dios. Entonces nosotros le damos al Señor de lo mismo que Él nos ha dado. Entonces, ¿verdad? Esta es una manera de mostrar también gratitud hacia el Señor. Seguimos en el versículo 2 Corintios 9:10. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comerlo. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Entonces, es Dios quien provee a cada persona para poder ser generosa con los demás. Es importante saber administrar nuestros recursos y utilizarlos para hacer el bien, que esa es la voluntad del Padre. Ahora, vamos a ir a Génesis capítulo 4, versículos 3 y 5, para que veamos un ejemplo de la primera ofrenda, ¿verdad?, que se dio y qué es lo que el Señor vio en estas ofrendas. Dice así, Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Entonces podemos ver dos personas que presentaron una ofrenda delante del Señor, Caín y Abel. Dice que Caín había seleccionado, él trabajaba con rebaño, ¿verdad?, y otro trabajaba con cosechas. Entonces, Caín había escogido de sus cosechas, había agarrado una parte y la había ofrecido al Señor.
pero Abel había escogido lo mejor de sus rebaños. Es ahí donde está también la diferencia. Cuando nosotros presentemos una ofrenda al Señor, debemos dar lo mejor que tenemos. No debemos dar, ¿verdad?, sobras o por obligación, por compromiso, porque entonces no agradamos al Señor. Algunos dicen que la ofrenda y diezmo no se puede dar porque ya no se tendría que dar porque ya no estamos bajo la ley. Sin embargo, Caín y Abel ofrendaron sin haber ley. Abraham diezmó sin haber ley. Entonces, mucho después existió la ley en donde Dios mandaba los estatutos cómo debía ser una ofrenda. Siempre debe nacer en el corazón de cada persona, hacerlo de voluntad. Y cuando nosotros lo hacemos de buena voluntad, entonces agradamos al Padre. Pero puede pasar el caso que nosotros estemos ofreciendo o haciendo una ofrenda al Señor y no le agrade, porque tiene mucho que ver la voluntad con la que nosotros la damos. Entonces, debemos siempre disponer nuestro corazón de toda generosidad a dar cuando lo queramos hacer. Pero si no queremos, ¿verdad?, no debemos darlo por obligación y tampoco nos pueden obligar porque no es así la forma en que el Señor le agrada. Ahora vamos a ir a Filipenses capítulo 4, versículos 18 y 19. Filipenses capítulo 4, versículos 18 y 19. Dice así: por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a Dios nuestro Padre, por siempre y para siempre. Amén. Entonces dice, ¿verdad?, que los filipenses enviaban sus ofrendas a Pablo y Pablo las había recibido. Y dice, ¿verdad?, que estas ofrendas habían sido como un sacrificio agradable al Señor, eran como olor fragante delante del Señor. ¿Será que las ofrendas que nosotros presentamos son agradables a Dios, incluso aunque se las hagamos a otra persona? En este caso, los filipenses las habían hecho a Pablo y el Señor las recibió, porque dice la palabra que todo lo que hacemos para otro, al Señor se lo hacemos. Y vamos a ir a Mateo 25:40, que nos dice así: y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Y aquí habla, ¿verdad?, de dar alimento, de dar bebida, de dar vestuario. Entonces dice, ¿verdad?, que por cuanto se lo hicimos a uno de los hermanos más pequeños, a Jesús, se lo hicimos. Así también, ¿verdad?, en este caso, la ofrenda se la habían enviado a Pablo, pero había sido olor fragante al Señor porque había nacido de todo su corazón, porque la estaban dando con alegría. Y así mismo dice, ¿verdad?, que Dios iba a suplir todo lo que los filipenses necesitaran conforme a las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros aprendemos este principio de dar, vamos a vivir de mejor manera. Cuando aprendemos que lo que tenemos no es nuestro, sino es del Señor, y que solamente somos administradores del Señor y lo debemos utilizar como recursos para ayudar a otros, entonces vamos a llevar una mejor manera de desempeñar este don. Ahora vamos a ir a 1 Corintios 9, del 13 al 14, y dice así: ¿no se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, el Señor ordenó que de los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Entonces, las personas, ¿verdad?, que predican la buena noticia, es decir, el evangelio, tienen derecho a recibir parte de las ofrendas para sustentarse a ellos mismos. Y dice, ¿verdad?, que incluso en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, en la ley, estaban los sacerdotes y ellos, cuando venían las personas y ofrecían sacrificios, tenían derecho a comer parte de este sacrificio para que ellos fueran alimentados. Dios siempre ha tenido control de todo su pueblo, tanto de los que se concentran en servirle al Señor únicamente, como los que se concentran también en trabajos seculares y trabajan para el Señor.
Y esto lo podemos encontrar en Números 18, del 8 al 24, y en Levíticos 22, que nos habla acerca de las ofrendas y de los sacrificios. Ahora vamos a ir a Lucas, capítulo 8, versículos 1 al 3. Aquí nos habla, ¿verdad?, acerca del ministerio de Jesús y que era sostenido, ¿verdad?, por las mujeres. Dice así: poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios, Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Incluso el ministerio de Jesús y los discípulos era sostenido económicamente por otros. Entonces, las personas pueden gozar de este derecho, pueden, ¿verdad?, tener la disposición de optar por recibir el derecho. No obstante, vamos a regresar en 1 Corintios 9:15. Nos dice, ¿verdad?, que Pablo no había hecho uso de este derecho en los corintios. Nos dice así, 1 Corintios 9:15. Sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de esos derechos y no escribo esto para sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir antes que perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. Versículos 17 y 18. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen, pero no tengo opción porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. ¿Cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por esa razón, nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. Entonces, una persona que se dedica a servir en el templo puede vivir, ¿verdad?, de las ofrendas que dan en ese templo, tiene derecho. Entonces, una persona puede tomar la decisión de hacer partícipe de este derecho o de no, ¿verdad?, exigir este derecho. Entonces, ¿en qué consiste lo malo? Lo malo consiste en, y vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice así: pero los que viven con la ambición de ser ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Entonces, una persona que sirve, que trabaja para el Señor, tiene derecho a recibir ofrendas, a recibir un pago por el servicio que está haciendo para el Señor. Ahora consiste en cada persona, como cada persona es diferente, ¿verdad?, si quiere tomar o no el derecho. No es malo tomarlo y no es malo no tomarlo. Lo malo consiste en volverse, ¿verdad?, una persona ambiciosa, y que esta ambición dice que lo va a llevar a obtener muchos deseos dañinos y que no le agradan al Señor. Y por causa de estos deseos, esta persona puede llegar a apartarse de la verdadera fe y puede llegar a hacer cosas que no le agradan al Señor. Es ahí el punto donde esto se convierte en malo. Entonces, la palabra nos enseña que sí, pero también nos traza límites de cómo se debe hacer, de cómo, ¿verdad?, debemos proceder en cuanto a esto, y debemos tener un gran cuidado, ¿verdad?, porque este puede ser un tema que para muchos puede ser, ¿verdad?, tropiezo en algunas situaciones. Ahora, veremos ejemplos de personas que presentaron sus ofrendas al Señor. Y vamos a ir a Éxodo capítulo 36, versículos 6 al 7. En este caso, vamos a hablar acerca del pueblo de Israel cuando estaban en la construcción del santuario. Éxodo 36, versículos, vamos a leer del versículo 1 al 7 para que podamos entender mejor. Dice así: el Señor ha dado sabiduría a Bezalel y a Oholiab y a los demás talentosos artesanos, y los ha dotado de habilidad para realizar todas las tareas relacionadas con la construcción del santuario. Que construyan y amueblen el tabernáculo tal como el Señor ordenó.
Así que Moisés mandó a llamar a Bezalel y a Aholiab y a todos los otros a quienes el Señor había dotado de modo especial y que estaban ansiosos por ponerse a trabajar. Moisés les entregó materiales que el pueblo de Israel había donado como ofrendas sagradas para completar la construcción del santuario. Sin embargo, el pueblo seguía entregando ofrendas adicionales cada mañana. Finalmente, los artesanos que trabajaban en el santuario dejaron su labor, fueron a ver a Moisés y le dijeron: la gente ha dado más de todo lo necesario para terminar la obra que el Señor nos ha ordenado hacer. Entonces Moisés dio una orden y se envió el siguiente mensaje por todo el campamento: hombres y mujeres, no preparen más ofrendas para el santuario, ya tenemos lo suficiente. Por lo tanto, la gente dejó de llevar sus ofrendas sagradas. Sus contribuciones fueron más que suficientes para completar todo el proyecto. Entonces, el Señor había dicho a Moisés que debía construir un santuario y le había dado instrucciones de cómo lo debía hacer. Y dice, ¿verdad?, que algunas personas estaban dotadas para poder dar económicamente, otras personas estaban dotadas con habilidades diferentes, unas en tejido, otras en construcción, otras en obras manuales, para poder hacer este templo, ¿verdad? Entonces, de manera que así es ahora. Dios nos da a todos aptitudes diferentes. Tal vez lo que uno no podemos hacer, otros sí. Y en este caso, las personas que habían recibido esta habilidad de realizar esta tarea para la construcción del templo se habían encargado de construir, y los que podían aportar económicamente así lo hicieron. Entonces dice que los encargados del templo, de los encargados de la construcción, le habían dicho a Moisés que muchas ofrendas habían sido llevadas por parte del pueblo de Israel. Era tanta la generosidad del pueblo de Israel para construir este santuario que dice la Biblia, ¿verdad?, que habían llevado mucho más de lo que necesitaban. Versículo 7. Sus contribuciones fueron más que suficientes para completar todo el proyecto. Entonces, ¿verdad?, sabemos que cuando nos disponemos en nuestro corazón, Dios, ¿verdad?, nos va a mover a hacer las cosas y las vamos a hacer con total libertad, sin sentirnos, ¿verdad?, obligados a hacerlo, sin sentir, ¿verdad?, que tenemos que dar, por ejemplo, una cuota, ¿verdad?, que tengamos que dar, yo tengo que dar esto. No es así. Dios pone en el corazón de cada persona, según su capacidad, cuánto dar. Tal vez lo que yo puedo dar no es lo que puede dar otra persona, y lo que otra persona puede dar no es lo que yo pueda dar, pero Dios conoce la condición de cada uno de nosotros y sabe que nosotros, ¿verdad?, podemos tener la disposición de dar siempre y cuando nazca en nuestro corazón. Ahora vamos a ir a 2 de Samuel capítulo 24, versículos 23 y 24. Dice así: 2 de Samuel 24, 23 y 24. Le daré todo a usted, su majestad, y que el Señor su Dios acepte su sacrificio. Pero el rey respondió a Araúna: no, insisto en comprarla. No le presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios que no me haya costado nada. En este caso, ¿verdad?, el rey David quería ofrecer un sacrificio al Señor. Entonces, ¿verdad?, él había ido a comprar una tierra. Entonces, esta persona, Araúna, se la quería regalar a David. Pero David le insistió en que la debía comprar porque no le quería dar al Señor nada que no le costara. Muchas veces, ¿verdad?, puede que en nuestro corazón pase lo necesario, ¿verdad? Es mejor si nos regalan. Pero recordemos que todo lo que hagamos para el Señor tiene que ser de lo mejor que tengamos. Y David conocía esto. Muchas veces así puede ser, ¿verdad? Tal vez estamos ofreciendo algo al Señor, pero debemos considerar o debemos analizar nuestro corazón que esté totalmente alegre o contento para hacerlo al Señor. También dice, ¿verdad?, que nuestra manera de vivir es una ofrenda al Señor. Es decir, que como yo me esté comportando, debe ser un olor fragante también al Señor. Ahora vamos a ir a Lucas capítulo 21, versículos 1 al 3. Lucas 21 del 1 al 3, dice así: mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Les digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que los que tenían, ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con todo lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Jesús, ¿verdad?, estando en el templo, dice que él pudo observar cuando estas personas echaban sus ofrendas para el Señor.
Recordemos la ofrenda de Caín y Abel, ¿verdad? No importa cuánto demos al Señor, lo que importa es nuestro corazón. En este caso, ¿verdad? Estos ricos puede que hayan echado más que esta viuda pobre, pero en el corazón de esta pobre estaba el dar todo lo que ella tenía en ese día. Pero en el corazón de los ricos estaba echar lo que les sobraba, lo que quedaba. Entonces se vuelve a repetir el mismo ejemplo de Caín y Abel. Caín solo había ofrecido una ofrenda al Señor, sin embargo dice la Biblia que Abel seleccionó lo mejor de los rebaños para ofrecerlo al Señor. Así, cuando nosotros hagamos algo para el Señor y también para nuestro hermano, debemos dar lo mejor, hacer lo mejor, recordando que lo que le hacemos a nuestro hermano, al Señor también se lo hacemos. Porque la palabra dice, ¿verdad? Que por cuanto se lo hicimos a uno de sus hermanos más pequeños, a él se lo hicimos. Y también dice, por cuanto no se lo hicimos a uno de sus hermanos más pequeños, tampoco a él se lo hicimos. Las personas que sí lo hicieron, dice que heredarán la vida eterna, pero las que no lo hicieron, dice que serán lanzadas en el lago de fuego. Ahora vamos a ir a Hechos 20:35 y con esto, ¿verdad? Quiero concluir. Dice así, nos vamos a situar en el final del versículo. Hay más bendición en dar que en recibir. En otra traducción dice, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, es mucho mejor cuando nosotros tenemos la disposición de dar que cuando estamos recibiendo, porque somos más gozosos. Y esto se debe, ¿verdad? Que también hay personas que tienen este don. Espero que esta palabra haya sido bendición para cada uno de ustedes y que la haya podido explicar de la mejor manera y que Dios nos siga ayudando a cada uno de nosotros, ¿verdad? A que las ofrendas que ofrezcamos para el Señor sean de todo nuestro corazón, de toda nuestra disponibilidad y que sea agradable, olor fragante al Señor. Entonces le agradaremos. Que Dios les bendiga.